Queridos hermanos y amigos de la Iglesia Cristiana Renacer, muy bienvenidos a nuestro encuentro dominical. Por la gracia del Señor estamos reunidos. El Señor ha permitido que lo podamos seguir haciendo a pesar de las situaciones difíciles que está pasando el mundo. Oramos para que Dios siga interviniendo. Dios sigue en su trono. Él sabe lo que está pasando. Así que nosotros nos sometemos a esa dirección que Dios tiene. Oramos para que pronto esté esa vacuna, que Dios siga protegiendo a las personas que confían en Él, que el Señor se siga moviendo. Así que nosotros confiamos en el Señor y ponemos nuestra fe en sus manos. Hoy, por la gracia de Dios, estamos reunidos a través de la tecnología y gracias a Dios por eso, porque usted allí, yo aquí, hermanos en todos lados, hasta de muchas otras partes del mundo están hoy creyendo en el Señor, uniéndose por fe, pidiéndole al Señor que se mueva de manera poderosa. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, creyendo que Dios está con nosotros. Amén. Señor, tu palabra dice, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de nosotros. Así que creemos en esa palabra, oramos para que tú, Señor, intervenga de manera poderosa en la vida de mi hermano, de mi hermana, de mis amigos, de los que están del otro lado, Señor, para que juntos hoy exaltemos tu nombre, honremos tu nombre, Señor, te creamos a ti, escuchemos tu palabra y tomemos dirección en lo que tú nos hables. Señor, oro por las personas que están pasando por necesidades en este momento, aquellos, Señor, que necesitan provisión económica, que tú estés, Señor, proveyendo de manera poderosa, milagrosa. Los que están enfermos, toca, Señor, sus vidas, toca sus cuerpos, restablécelos, Señor, tú eres nuestro sanador. Por tu llaga hemos sido curados, dice tu palabra, lo creemos y oramos en base a esto. Señor, aquellos que están pasando momentos difíciles en sus estados de ánimo, en su alma, Señor, sea por depresión, sea por ansiedad, Señor, por estrés, por temores, miedos, Señor, interviene en su corazón. Tú eres descanso, Señor, a aquellos que te buscan. Tú eres, Señor, el que renuevas nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, y oro por cada una de esas necesidades. Aquellos, Señor, que tienen conflictos en las relaciones, que tú, Señor, intervengas, dándole sabiduría, amor, entendiendo, Señor, las situaciones. Señor, eres Dios poderoso, por eso oramos creyendo en ti, poniendo nuestra fe en tus manos. En el nombre de Jesús, en este día queremos ver tu gloria, ver tu poder manifestado, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Seguimos siendo iglesia, aunque no podamos reunirnos, por lo menos por un tiempo, hasta que el Señor nos diga lo contrario y tengamos esa dirección del Espíritu Santo. Seguimos interviniendo, ¿sí? Como iglesia del Señor, a través de la tecnología, de programas. Así que yo quiero animarte a que te reúnas virtualmente con todos los programas que tenemos como iglesia, que participes, que veas la mano del Señor moviéndose en medio del cuerpo de Cristo. Porque el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, así que lo creemos. Y el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Amén. Así que gracias al Señor por todos aquellos hermanos que están creyéndole al Señor, que están viendo la pandemia como una oportunidad para poder hablar de Cristo, para poder alcanzar a otros, para poder servir, para poder ayudar, para poder dar una palabra a aquellos que lo necesitan. Bueno, Estados Unidos siempre, desde que yo tengo uso de razón, ha sido un país muy protegido, con mucha seguridad, y todo esto venía bien hasta que un día del 9 del 11 hubo el ataque a las Torres Gemelas y ahí nos dimos cuenta que este país es vulnerable, que la seguridad que podíamos creer ya no era tan así. Y a partir de ese día todo cambió, no solamente para este país, sino para el mundo entero. De saber de que la seguridad es tan subjetiva y depende de tantas cosas, ¿no? Ahora, en medio de la pandemia, hemos descubierto que un virus que se genera en un país a la otra punta del mundo, en pocos días, pocas semanas, recorre todo el planeta y todos somos afectados por la misma situación. Así que si esto ha pasado una vez, ¿quién dice que no pueda volver a pasar? Entonces la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Qué parte nos toca a nosotros como iglesia del Señor? ¿Estamos preparados para lo que venga? ¿Creemos que Dios sigue obrando, que Dios sigue teniendo el control de nuestras vidas? Esta pandemia ha evidenciado de que
todos somos vulnerables, no importa dónde vivas, en qué país estés, qué cultura tengas, qué idioma, hasta qué religión, porque está afectando a todo el mundo. Pero el Señor sigue haciendo una diferencia en aquellos que creen en Él, en los verdaderos hijos de Dios. Así que la pregunta para hoy es, ¿qué diferencia estamos haciendo realmente como hijos de Dios en medio de la situación que estamos viviendo? Te hago una pregunta. ¿La pandemia justifica la pereza espiritual? Creo que absolutamente no, porque cada uno de nosotros, a pesar de que estamos en momentos difíciles, tenemos que saber que Dios es grande, que Dios está allí sentado en su trono reinando, tiene control de todas las cosas y nosotros somos hijos de Dios y debemos saber entonces, Señor, aquí estamos, ¿qué plan tienes? ¿Qué propósito tienes? ¿Estamos listos para lo que tú quieres hacer? Así que tenemos que saber que por todo lo que está pasando, estamos viviendo los últimos tiempos. Lo dice la palabra de Dios, las evidencias están claras, así que tenemos que saber esto. Y como hijo de Dios, nosotros tenemos que hacer una diferencia, porque si todavía estamos aquí es porque Dios tiene un propósito. Este tiempo es parte de lo que el Señor ya ha predicho tantos años antes de que eran los últimos tiempos. La palabra del Señor, el Señor Jesús mismo dijo que en los últimos tiempos se van a caracterizar por desastres naturales. Lo estamos viendo, la pandemia es un desastre natural global, mundial. Dice Mateo 24, en los primeros versículos, que habrá pestes, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Así que yo no te puedo asegurar por la palabra de Dios que de aquí en adelante todo va a ser mejor. La Biblia dice que pueden ser principios de dolores. No sabemos el tiempo, solo lo maneja el Señor. No sabemos cuándo vendrá el Señor, sí sabemos que va a venir. Entonces, estos tiempos hay que manejarlos mirando a Dios. ¿Qué hace el Señor y qué es lo que Dios quiere que yo haga a través de lo que Él me puede estar hablando? También el Señor lo dijo, y en Lucas 21 también lo dice, de que en la tierra va a haber angustias en las personas confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Otras cosas que también están sucediendo, ¿no? Así que fíjense que todo esto está profetizado por la Biblia. La pandemia es una de estas pestes que también produce hambre, porque si las pestes siguen creciendo, las pandemias son mayores y esto hace que no se pueda comprar alimentos y tantas otras cosas, pues la verdad es que se cumple lo que dice este versículo, va a haber mucha hambre también. Así que nosotros debemos adelantarnos, saber que todo esto ya lo dijo el Señor. Así que no es que qué sorpresa, no es una sorpresa porque Dios ya lo ha dicho. El punto es qué parte tenemos. Hijos de Dios, hermano en Cristo, ¿cómo estás viendo esta pandemia? ¿La estás viendo como uno más de todos los que la sufren y que solo piensan en el sufrimiento que hay, solo piensan en de qué manera podemos salir de esta situación? ¿O crees que Dios tiene un plan? ¿Crees que Dios quiere usarte? ¿Que Dios quiere que tú marques una diferencia en este tiempo a pesar de todo lo que nos está rodeando? El Señor también dijo que estos últimos tiempos se van a caracterizar por un enfriamiento del amor. ¿Lo estás viendo? Hay mucho más egoísmo y cada año hay mayor egoísmo. Las generaciones anteriores parecía que eran más solidarios, parecía que eran más volcados a ayudar al prójimo en todo tiempo. Hoy por hoy ya no escuchamos a nadie que ponga la vida por otro y hasta por los países, hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Entonces son cosas que están pasando. La Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso significa entonces que el amor de muchos se va a enfriar. El amor humano, eso lo vemos constantemente. De hecho, hay muchas cosas que están pasando como el aborto. Cada vez hay mayores estadísticas acerca del aborto y otras que no salen porque a través de medicamentos, pastillas que producen abortos sin ir a tener que hacerse un aborto, ¿no? Abortos espontáneos o algo parecido. Ahí estamos viendo que todo esto cada vez se genera de una manera mayor, con mayor profundidad, con mayor densidad. Así que ahí es donde se está cumpliendo también la palabra del Señor.
Ya no hay tanto soporte hacia otras personas, la ayuda parece que está siendo menoscabada, no es como antes, ¿no es cierto? Ya no hay amor abnegado, amor de que te doy sin esperar nada a cambio. Inclusive hasta lo vemos eso en ambientes cristianos, ¿no? De que yo te amo, pero si tú me amas, si tú no me amas, pues yo no sé si te amo. Y eso realmente es una señal de que estamos en los últimos tiempos. El amor de muchos se enfriará. Ya eso no significa que es pasión egoísta como lo estamos viendo, sexualidad y tantas otras cosas que se manifiestan hoy a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Sigue faltando el amor verdadero, cada vez se ve menos ese amor. Lo mismo pasa con la espera de la venida de Cristo, ¿no? Hay muchos que dicen, ya hace tantos años que estamos esperando que Jesús venga, no ha venido hasta aquí, yo no sé si va a venir, la verdad. Entonces ahí aparece esa pérdida de amor por Cristo, amor por su venida, amor por su reinado, por lo que el Señor dice, que Él va a venir a reinar, Él va a venir a establecer su justicia. Así que ahí es donde nosotros deberíamos estar mirando al Señor Jesucristo, ¿sí? Y el amor de muchos se va a enfriar, no significa que van a dejar de hacer cosas. De hecho, puede ser que se hagan más cosas todavía que antes, pero que se hagan más cosas hay que ver con qué propósito y hay que ver con qué motivación. Tiene que ser realmente, si es por la palabra, la motivación tiene que ser el amor hacia el Señor. Cuando no se hace por amor al Señor, entonces se hace para ser famoso, ser popular, salir publicado, ¿no es cierto? Y aparecer allí como para demostrar lo que uno puede hacer. Eso no significa amor verdadero. El amor verdadero está en Cristo, el amor verdadero donde se da sin esperar a cambio la vuelta, la recompensa, ¿no? Sino que uno lo hace porque lo tiene aquí en el corazón. También el Señor Jesús dijo que en los últimos tiempos se van a caracterizar por una total indiferencia a las cosas de Dios. Y ahí yo quiero leer un pasaje de la Biblia contigo que se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39. Fíjese cómo dice la palabra del Señor. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesús hace esa comparación de que los últimos tiempos, estos actuales, lo que estamos viviendo, se van a parecer mucho a la época del diluvio, a la época de Noé. Así que es necesario poder leer Génesis 6, 7, 8, léete esos capítulos para saber cómo era la situación y qué fue lo que Dios vio en Noé. Cristo mismo dijo, estamos viviendo estos tiempos muy parecidos y acabamos de leer, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, es decir, enfocado en la vida en general, pero nada de enfoque en Dios, en que Dios es el centro de nuestra familia o de nuestro trabajo o de nuestra ética y moral, es decir, Dios está fuera de la escena. Eso es lo que pasaba en la época de Noé. Dios dice en capítulo 6 de Génesis que halló maldad en el mundo a tal punto que dijo, voy a exterminar la raza humana porque no hay nadie que busque a Dios, de ninguna manera. Solo se encontró a Noé. Así que hoy es igual. Si en aquella época Dios preservó el juicio por Noé, también lo hace hoy en la actualidad porque todavía está la iglesia de Cristo. Wow, a ver si te lo digo de otra manera porque esto es muy importante de entender. Tú y yo, hermano, hoy preservamos a este mundo del juicio de Dios. Si nosotros creemos que el juicio de Dios y todo lo que Dios tiene que castigar a este mundo es con la pandemia, con desastres naturales, incendios, inundaciones, nos vamos a equivocar, porque el juicio de Dios cuando llega va a llegar de una manera drástica. Dice que va a ser tajante, se va a notar mucho la diferencia de que esto realmente está actuando de manera directa el Señor. Con lo que está pasando hoy, Dios lo ha permitido para que podamos volvernos a Él, que podamos buscarlo a Dios de corazón. De hecho, algunos lo están haciendo, pero otros han cerrado el corazón. Es más,
hasta están más indiferentes que antes. Entonces, si todavía Dios no ha traído ese juicio, es porque tú y yo, hermano, estamos aquí en esta tierra. La única manera que Dios trae el juicio verdadero es quitarnos de aquí y que realmente Dios intervenga. Entonces, para eso, Dios en algún momento se va a llevar a su verdadera iglesia, va a aparecer el rapto, entonces sí va a poder traer todo el juicio que el Señor ha profetizado en la palabra del Señor. Así que hoy si está detenido, según 2 Tesalonicenses 2, 6 y 7, es porque todavía algo lo detiene. Aquí está la iglesia de Cristo deteniendo ese evento. Ahora, mientras tanto, en este tiempo, si esto se parece tanto a la época de Noé y nosotros, hijos de Dios, nos debemos parecer tanto a Noé en esa preservación y en lo que debemos hacer, entonces debemos prestar atención a esa historia, a ver qué es lo que nos dice hoy el Señor, cómo nosotros podamos marcar la diferencia como lo hizo Noé. Noé dice que fue pregonero de justicia. Durante casi 100 años construyendo ese arca, todos los días hablándole a las personas, diciéndole que venía la destrucción, pero solamente ahí los que entraban en ese arca podían alcanzar la salvación. Es muy similar a lo que nosotros predicamos hoy. Hoy decimos, miren que todo esto es producto del pecado, de las consecuencias del hombre apartándose de Dios. La única salvación está en Jesucristo. Así que todos los que reciben a Cristo en su corazón son salvos por la fe en Él. Mientras tanto, nosotros estamos predicando ese mensaje, estamos dándolo a conocer, porque otras personas los tienen que saber. ¿Cómo fue Noé salvo? ¿Sabe que Noé fue salvo por la gracia de Dios? Aún antes de la ley. Fíjese, Génesis 6, 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hallar gracia, Dios encuentra esa gracia que pone en las personas para que puedan alcanzar salvación. Es por gracia de Dios, no es por merecimiento, no es porque yo sea muy bueno o haya hecho muchas cosas, es por la gracia de Dios. Dios como regalo nos da esa salvación para que podamos conocerlo a Él. Noé andaba en el camino de la perfección, en el camino de la justicia. Él quería ser justo, lo dice el versículo siguiente, Génesis 6:9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Estaba en ese camino de ser perfeccionado. ¿Era perfecto, perfecto absolutamente? No, por supuesto, nadie lo es. Pero sí estaba en ese camino donde uno dice, cada día quiero ser perfeccionado, quiero ser como Jesús, quiero parecerme a Él. Así que hay muchas cosas que Dios tiene que seguir trabajando todavía en mi vida. Ese es el camino. Hacia ahí nos tenemos que conducir. Es el camino de la justicia de Dios. Se alcanza a través de Jesucristo. No es por mérito propio, sino por lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo para nuestra vida. Dios consideraba a Noé una persona junto con Daniel y Job, un ejemplo de justicia digno de imitar. ¿Hace eso Dios contigo? ¿Hace eso Dios conmigo? ¿Nos pone de ejemplo si tuviera que presentar ejemplos de justicia? Ahí estaríamos nosotros, deberíamos por la palabra. Dice Ezequiel 14:14, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia liberarían únicamente su propia vida, dice Jehová el Señor. Es decir, mire, cuando Dios quiere establecer justicia, pone ejemplos. Así que ahí estaba Noé, estaba Daniel, estaba Job. Ojalá que estés tú y yo como ejemplos de justicia. ¿Cómo debemos vivir en este tiempo? A través de la justicia de Cristo, haciendo obras que manifiestan la justicia de Dios. Ya no vivimos para el pecado, vivimos para agradar a Dios, andamos en santidad, buscándolo al Señor para poder obedecerle a Él, ¿no? Aquí tenemos también a Noé. Dice un pasaje clave, Génesis 6:9, dice, con Dios caminó Noé. Ahí está la diferencia. Hoy nosotros podemos marcar esa diferencia también en la actualidad si hacemos lo mismo que hizo Noé, caminar con Dios. No sabemos exactamente los detalles de ese caminar con Dios de Noé, pero sí lo podemos ver en el Nuevo Testamento, cómo nosotros podemos caminar con Dios a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de escucharlo diariamente, por saber lo que Dios quiere y nosotros estar al ritmo del Señor, escucharlo a Él, pasar tiempo en su presencia, disfrutar esa presencia de Dios
disfrutar el amor de Dios, experimentarlo, sentirlo, saber que está con nosotros, es caminar diariamente, eso, al ritmo del Señor. Y si el Señor nos da una dirección, pues tomarla, tomar una buena dirección, una buena decisión, guiado por el Espíritu Santo. También dice que aprendió, ¿sí?, no solamente a caminar con Dios, sino que andaba en esa gracia de Dios, en la justicia, en la sabiduría y también en la paciencia, aprendiendo la paciencia que tenía Dios, ¿no? Noé tuvo la paciencia que Dios le dio, ¿no?, para poder estar manteniendo ese mensaje claro durante 100 años. Es mucho tiempo eso, ¿no? Trabajando sobre el arca, pero también predicando la palabra, dando a conocer de qué manera podían alcanzar salvación. Ahora, también Noé tenía buenos ejemplos que imitar y que seguir, como nosotros tenemos hoy. Hoy podemos tener hombres de Dios, mujeres de Dios, que con su testimonio, con su vida, con su ejemplo, nos pueden ayudar a imitar sus vidas, a imitar al Señor a través de ellos y que nosotros podamos ir adelante avanzando, ¿no? Dice, por ejemplo, Hebreos 11:5, que por la fe Enoc fue traspuesto, estamos hablando del bisabuelo de Noé, para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, Enoc era una persona que amaba a Dios y así como Noé, caminaba con Dios. Es decir, podríamos decir que esto de caminar con Dios no fue que fue una experiencia primera en Noé. No, sus antepasados, muchos de ellos lo habían hecho anteriormente. Así que lo tenemos a Enoc caminando con Dios y una intimidad tan linda con el Señor, a tal punto de que llegó un tiempo que Dios se lo llevó, lo traspuso, lo hizo desaparecer de esta tierra y se lo llevó con espíritu, alma y cuerpo al paraíso de Dios. Así que hoy por hoy está allí, lo mismo que Elías, por ejemplo, también, con cuerpo y todo, allí, en la presencia de Dios. Así que esto de caminar ya venía en la familia, ¿no? Y ya lo escuchaba Noé, cómo poder hacerlo. Así que el bisabuelo marcó mucho también en su vida. Y Enoc, este bisabuelo, tuvo un hijo, y si ustedes recuerdan, seguramente lo van a conocer como nombre, el hijo que tenía Noé se llamó Matusalén, que fue abuelo de Noé. Es más, si ustedes hacen las cuentas, se van a dar cuenta que los últimos 600 años de Matusalén estuvo viviendo junto con Noé. Así que Noé lo conocía muy bien a Matusalén. Él sabía cómo era su abuelo, lo que había recibido de parte de Dios su papá, Enoc, cómo se lo había transmitido a su padre y también a Noé. Es decir, había una generación que amaba a Dios y que le transmitía los valores de Dios a la siguiente generación. Qué buen ejemplo para nosotros, ¿no? Que nuestros hijos puedan seguir con los valores que hemos aprendido de la palabra del Señor. Ahora tenemos algo muy interesante en la vida de Matusalén que tiene una aplicación muy importante para nuestros días. Enoc tuvo a Matusalén y le puso un nombre muy especial. Le puso Matusalén con un significado muy particular. La palabra Matusalén viene, según los eruditos hebreos, dicen que viene de la palabra mut, que significa muerte, y también shalak, es decir, mut más shalak, que significa traer o enviar. En conclusión, Matusalén significa a su muerte se enviará. Claro, uno diría, ¿qué es lo que va a venir a su muerte, no? Y toda la vida, en los 969 años que vivió Matusalén, todo el mundo escuchaba ese nombre, decía, cuando él muera algo va a pasar, algo se va a enviar, ¿no? Así que estaba pendiente eso, este hombre que vivió más años que nadie, el más longevo de toda la humanidad, 969 años, vivió expresando con su nombre esto, cuando él se iba a morir, algo iba a pasar. Ahora, si usted hace una cuenta muy fácil, y esto es importante porque nos habla acerca de cómo Dios se adelanta a las cosas y proféticamente habla de lo que va a suceder. Y cuando uno empieza a hacer cuentas, dice que Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Haga esta cuenta. Estamos en Génesis capítulo 5, versículo 25. Vivió 187 años y engendró a Lamec.
Después dice que Lamec, los días de Matusalén, fueron 969. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Así que, hagan la cuenta. Matusalén tuvo a los 187 años, lo tuvo a Lamec. Lamec a los 182, ¿sí? Tuvo a Noé. Así que 187 más 182, ¿no? Estamos hablando de 369. Y si usted va más adelante, en el capítulo 7, versículo 6, dice, era Noé de 600 años cuando vino el diluvio. Si usted hace la cuenta, 187 años más 182, ¿no? De Lamec y de su hijo que engendró a Noé, más todos los años que vivió Noé, son exactamente 969 hasta el día del diluvio. ¿Qué significa eso? Que Matusalén vivió hasta el día del diluvio. Matusalén no murió en el diluvio. Al contrario, él murió antes del diluvio. Y una vez, inmediatamente que murió Matusalén, vino el diluvio. ¿Por qué es esto importante? Porque fíjese que la persona que más vivió en esta tierra fue Matusalén, 969 años. ¿Y por qué vivió tanto? Esa es la pregunta. ¿Por qué vivió tanto? Porque cuando él muriera, iba a venir el diluvio de la destrucción. Eso se lo había revelado Dios a su padre Enoc. Por eso le puso ese nombre. Así que en el nombre de Matusalén está diciendo que Dios en su paciencia, Él espera y espera para que la gente se arrepienta. A tal punto que puede esperar muchos años. Esperó lo que más pudo en ese momento, 969 años, que fue lo que duró Matusalén, para después traer el juicio. Por eso hoy pasa exactamente lo mismo. Dios sigue esperando. Y uno dice, ¿por qué no viene Cristo? ¿Por qué todo esto no se termina de una vez por todas? ¿Por qué no se cumple todo Apocalipsis? Por la misma respuesta. Dios sigue esperando que las personas se arrepientan, que vuelvan a Dios, que puedan alcanzar salvación. Por eso ese es el mensaje permanente que tenemos. Dios todavía sigue esperándote. Si hay personas que nunca han recibido a Jesús y todavía lo están pensando y todavía piensan que a lo mejor más adelante, cuando se sientan perfectos, van a poder alcanzar a Jesús. Mira, es una mentira del diablo, porque todos nosotros hoy podemos alcanzar salvación si decidimos por el Señor, si decidimos por fe, si creemos que Jesús es nuestro Salvador, y ya el Espíritu Santo se va a encargar de ayudarnos a vivir una vida de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice el Señor Jesús, ¿no? Pero nosotros tenemos que dar ese paso de fe. Por eso el mensaje sigue siendo el mismo. Hoy el Señor está esperando para que cada persona se arrepienta. Así que mientras Matusalén estaba vivo, no iba a haber diluvio. Así que hoy es lo mismo. Mientras los hijos de Dios estén en esta tierra, no va a haber el juicio de Dios, porque tienen que los hijos de Dios salirse de este mundo. Ahora, si va a haber guerras, si va a haber pestes, hambre, por supuesto, lo dice la Biblia, con hijos de Dios y todos. El fin todavía no llega, pero todo eso son adelantos para que la gente se arrepienta, para que la gente sepa de que el Señor en cualquier momento puede venir y Él va a traer su justicia. Así que nosotros, recuerde, hacemos la diferencia hoy caminando con Dios, así como lo hizo Noé, así como lo hizo sus antecesores. Estamos caminando con Dios al ritmo de Dios, escuchándolo a Dios, y cuando vemos una necesidad actuamos como el Señor actuaría en este momento. También la diferencia la hacemos no solamente de caminar con Dios, sino de obedecerlo en todo. Obedecer a Dios, así como Dios me lo dice en su palabra, el Espíritu Santo me habla, así tengo que actuar y así tengo que obedecer. Vamos a la vida de Noé, dice Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Todo, es absoluto ahí. Génesis 7:15. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. 2 veces se repite, ¿no? De saber de que todo lo que Dios le pidió a Noé, él lo cumplió al pie de la letra. Todos los detalles, mínimos detalles. Si Dios dijo, hazlo de 300 codos de largo al barco, y él podría haber dicho, ay, capaz que un poquito más sería mejor. Le van a poner 300 medio, ¿no? Para que ahí pueda poner un adorno. No, tampoco, no se podía hacer eso. Tenía que ser exactamente la medida que Dios le había dicho. Yo no sé si iba a flotar ese bote si hubiera cambiado alguna medida. Las medidas venían de Dios, porque Dios sabía exactamente lo que iba a flotar y
cuántos animales y a Noé y su familia iba a poder soportar. Así pasa hoy también. Nosotros necesitamos obedecer a Dios al 100%. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjese que la obediencia es la fe en acción. Si Dios le habló y le dijo, construye un arca, pues eso es lo que tenía que hacer. A ti y a mí el Señor nos ha hablado ya por su palabra y todos los días seguramente nos va a decir cosas específicas que debemos hacer. Y es necesario que nosotros podamos obedecer a Dios de manera exacta, así como Dios lo ha dicho, ¿no? Noé cumplió cada milímetro de la construcción, la hizo exactamente como Dios la quería. Alguien dijo, si obedeces el 99% de lo que Dios te ha pedido, realmente eres desobediente, porque el 1% te va a condenar. Así que obediencia es al 100%. Lo que Dios te pide, lo que Dios dice que debemos hacerlo, así debemos hacerlo. No puedes decir, bueno, sí, obedezco el 90% y el otro 10%, y Dios sabe que tuve que mentir, y Dios sabe que tuve que hacer esto. No, Dios sabe, sí que sabe, pero lo que nosotros debemos hacer es obedecer a Dios al 100% para exactamente poder hacer una diferencia en este mundo. ¿Sabe qué? La gente pagana, la gente pecadora, nos va a recriminar a nosotros. ¿De veras estás obedeciendo a Dios? Tú que eres cristiano, mira lo que estás haciendo. Y después no sabemos qué poder responderle. Bien, la realidad es que nosotros debemos obedecer a Dios. Y como dijo una vez el pastor Charles Stanley, obedece a Dios y deja las consecuencias de eso en sus manos. Dios sabe qué va a hacer con esa decisión que has tomado, pero tú obedece al 100% en lo que Dios te ha pedido. Y esa obediencia tiene que ser constante, todos los días como lo hizo Noé, cada día obedeciendo a Dios. Y no te dejes intimidar por las burlas, la vergüenza, el menosprecio. Noé tuvo que luchar con eso 100 años. Así que imagínate, nosotros no tenemos tanto que luchar, ¿no? Pero sí tenemos que estar firmes, seguros, confiados en el Señor, de que el Señor hará una diferencia con nosotros y el Señor respaldará la palabra de nuestras vidas, si somos obedientes, si somos fieles a lo que el Señor nos ha hablado. Y también nosotros hacemos diferencia en este tiempo adorando a Dios. Todo el mundo hoy se queja, todo el mundo hoy se enoja contra Dios. Todo el mundo puede decir, y si Dios existe, ¿por qué esta pandemia? ¿Por qué pasa esto? Pero los cristianos no hacemos eso. ¿Por qué? Porque sabemos cómo funcionan las cosas según la palabra de Dios, sabemos que Dios tiene control de todo, sabemos que estamos en pecado, este mundo está viviendo en pecado y tiene que arrepentirse de sus pecados para que las cosas sean diferentes. Por lo tanto, sabemos lo que está sucediendo. Así que nosotros vamos a hacer la diferencia adorando a Dios, exaltándole al Señor. Miren, cuando Noé salió del barco, lo primero que hizo fue adorar. Dice Génesis 8, 20, 21. Edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Dios sabe, Dios conoce, ¿sí?, cómo somos. No significa que nos va a justificar por eso. No, está diciendo, provee a Jesucristo para que podamos tener la salvación. Pero no lo va a destruir más por agua. Así dijo la palabra. Así que si escuchas algún documental donde dice que pueden derretirse los casquetes polares, sea al norte del sur, y que esa agua va a traer inundación, no es cierto, no va a pasar nunca, porque Dios dice que nunca va a traer inundación como destrucción para este mundo. Sí dice la Biblia que la destrucción será por fuego, eso sí, lo dice en Pedro, lo dice en Apocalipsis, así que sí debemos saber esto. Un día este mundo se va a terminar, será después del juicio final, después de un milenio, después de tantas otras cosas que Dios dice que van a suceder, va a tener un fin y será por fuego. Sin embargo, Noé creyó a la primera promesa de Dios, que Dios lo iba a salvar, y luego también al pacto de que no iba a haber más diluvio y que Dios lo iba a preservar a él. Así que debemos nosotros tener la misma fe. Saber que cuando Dios dice que a ciertas cosas van a pasar,
uno se prepara y sabe que Dios cuida a sus hijos, que Dios los ampara, los protege, les provee. Así que no debemos tener temor por las cosas que van a venir, sino debemos tener fe en el Señor, fe en esa confianza de saber, y si Dios quiere va a inventarnos un barco para ponernos allí de manera simbólica, ¿no? Para que podamos ser preservados, guardados. Dios sabe cómo protegernos y guiarnos en este tiempo. Así que confiemos en el Señor, pero marquemos la diferencia. Somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros tenemos una palabra de esperanza, nosotros tenemos que decirle a las personas lo que necesitan. ¿Cuál es la diferencia que hace el estar en manos del Señor, el ser un hijo del Señor? Hoy, gracias a Dios, tenemos un nuevo pacto. Cuando vemos el arco iris, recordamos que el Señor dijo que ese arco marca ese pacto que había hecho en la antigüedad, ¿sí? De la época de Noé, de que no iba a destruir más la tierra por causa del agua. Hoy nosotros sabemos que Jesucristo es el pacto eterno, permanente y único. No necesitamos hacer más pactos con Dios, porque ya está hecho a través de Jesucristo. Alcanzamos salvación a través de Jesucristo y Él es quien nos da la salvación permanente, eterna, gracias a Dios por ese pacto. Y hoy, si el Señor no ha venido todavía, es porque está haciendo lo mismo que hizo con Matusalén. Sigue esperando que las personas se arrepientan. Lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Fíjense que esto se escribió casi 2000 años atrás, ¿no? Y ya algunos tenían eso por tardanza. No sabían que todavía faltaba casi 2000 años. Hoy pasa lo mismo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Dios no quiere destruir, Dios quiere salvar. Por eso ha mandado a Jesucristo, por eso Él ha dado esta posibilidad de poder alcanzar salvación a través de únicamente Jesucristo. Ese es el mensaje que estamos predicando. Así que quiero animarte de que si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, puedas hoy dar ese paso de fe. No tienes que ser perfecto, no tienes que tener una preparación, tienes que tener fe. Eso es todo. Fe, creer que Jesús murió por ti en la cruz. Tú y yo somos pecadores desde nacimiento. Todo lo que hemos hecho, como dice Dios en Génesis, se lo dijo a Noé, toda hay una tendencia hacia el mal, a hacer las cosas malas. Así que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, venir a Cristo, reconocer que ese sacrificio fue para nosotros y dice que el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida, a nuestro espíritu y nos va a empezar a ayudar con poder, nos capacita con poder para ser victoriosos en Él, para poder vencer el pecado, vencer las tentaciones y con el Señor sí se va a poder. Así que no es cuestión de un esfuerzo personal, es lo que el Espíritu Santo empieza a hacer en nuestra vida cuando nosotros le damos lugar. Así que nuestra parte es fe, es creer, es obediencia. Si Dios dice, haz esto, yo lo debo hacer. Y seguir adorando, alabando al Señor, dándole gracias por seguir viviendo, por seguir teniendo la oportunidad de hacer una diferencia en este mundo. Así que te animo a eso. En este tiempo difícil, nosotros estamos aquí para marcar una diferencia. Marca una diferencia en tu familia, marca una diferencia en tu trabajo, en los estudios, en el mercado, con tus vecinos, en todo lugar. Haz una diferencia porque eres hijo de Dios. Y por ti es que Dios todavía está preservando a este mundo. Y Dios te ha dado una palabra. Tienes un mensaje, aunque sea corto, pero tú lo tienes que transmitir en tus palabras, en tu estilo, en tu forma, pero eres parte de esos heraldos, esos pregoneros de justicia que Dios tiene en este tiempo. Lo hizo con Noé, lo hará contigo y conmigo. Así que si eres hijo de Dios, proclama el mensaje, dalo a conocer, marca la diferencia. Hoy somos responsables de este mensaje, así que quiero animarte a esto. Quiero animarte a que estés pensando en esta semana, por lo menos en 5 personas, en que tú puedes marcar una diferencia espiritual en sus vidas. Además de la espiritual, seguramente puedes ayudar, puedes, no sé, proveerles algunas cosas, colaborarles con alguna tarea, pero piensa en 5 personas que tú puedes hacer una diferencia a nivel espiritual.
además de lo que hagas, habla de Cristo, habla del Señor Jesucristo. Porque hoy por hoy todo el mundo puede decir que cree en Dios. Bueno, todo el mundo no, pero muchos pueden decir que creen en Dios. Pero el énfasis es en Jesucristo. Jesucristo es el único camino hacia el Padre. Así que cuando hablas de Dios, habla de Cristo. Déjale saber a la gente de que tú eres un hijo de Dios por el sacrificio de Jesús. En este tiempo de ahora de tinieblas, no sé si tus vecinos ya han sacado cosas de Halloween, pero marca una diferencia. Y si alguien te pregunta, ¿por qué tú no participas de la fiesta de Halloween? No digas, ay, que no me gusta, ay, que no tengo tiempo. Di la verdad en Cristo. Dile, mire, la verdad es que yo no celebro la tiniebla, yo celebro la luz de Jesús. Jesús ha venido a darme vida y esta fiesta no tiene nada que ver conmigo. Yo celebro otra cosa. Así que empieza de esa manera y vas a ver cómo tendrás la oportunidad de hablar del Señor Jesucristo. Vamos a orar para que esta palabra trabaje en nuestro corazón, en nuestra mente, y en todo momento aparezca la oportunidad y podamos hablar del Señor. Amén. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta historia de Noé, Señor, tan viva y tan repetida en la Biblia, que nos recuerda, Señor, que también nosotros somos pregoneros de justicia en este tiempo que se parece tanto a los días de Noé. Señor, nosotros somos los que preservamos este mundo, somos la sal, la luz, lo que damos la palabra. Señor, ayúdanos en esta semana a poder enfocarnos en personas que tengan necesidades espirituales y que nosotros podamos ser ese canal que tú quieras usar para tú tocar sus vidas. Señor, bendice a mi hermano, dale claridad, dale la palabra que necesita, Señor, para que en esta semana nosotros hagamos la diferencia por ser hijos tuyos, Señor, andando, caminando contigo, Señor, obedeciendo tu palabra, adorándote, expresando nuestro agradecimiento permanentemente. Señor, que el mundo vea, Señor, que tú eres real en nuestras vidas. Que esto, Señor, esta palabra se cumpla en nosotros esta semana. Lo creemos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Participa de todas las reuniones que tenemos. Congrégate a través de Zoom y deja que el Señor te use esta semana para su gloria. Qué lindo es ser un instrumento en la mano del Señor. Te mando un fuerte abrazo. Que el Señor te bendiga abundantemente.